Policías corruptos celebran en la corte, se congelan cuando una mujer negra se desenmascara como su nueva directora del FBI. Un rugido de risas resonó por el pasillo del juzgado mientras 4 oficiales uniformados se pavoneaban ante los periodistas con sonrisas satisfechas. Las cámaras destellaban capturando su momento de triunfo. Durante meses habían caminado por una delgada línea entre héroe y villano, generando sospechas por su descarado abuso de poder, pero lograron burlar al mismo sistema, que juró mantenerlos bajo control. Pocos sabían que una mujer negra solemne y serena los estaba observando desde la esquina de la habitación, alguien a quien habían pasado por alto y subestimado. En menos de una hora, ella pondría su mundo patas arriba y desentrañaría la verdad detrás de cada acto despreciable que creían haber escondido para siempre. Enclavada entre extensas tierras de cultivo y el destello de una metrópolis distante, se encontraba la ciudad de Brincaven, una vez una comunidad próspera de familias trabajadoras, negocios honestos y orgullo cívico, con sus amplias calles del centro y su majestuoso juzgado encaramado en una ligera colina. Brincaven parecía una pintoresca postal, pero detrás de la apariencia de un pequeño pueblo Las Bromas, una creciente sensación de pavor había infectado las calles. Los residentes cerraban sus puertas al anochecer y susurraban rumores de corrupción que alcanzaban los niveles más altos de la policía. El Departamento de Policía de Brincaven, el BPD, alguna vez había sido admirado por su activa participación comunitaria. Los oficiales solían entrenar baloncesto juvenil, asistir a picnics en el vecindario y ser voluntarios para eventos locales. Con el tiempo, sin embargo, la atmósfera en la estación cambió. Los rumores de sobornos, protección, redes y silencio. El dinero pagado a ciertos oficiales se arremolinaba como hojas caídas en un ventoso día de otoño. Los coches patrulla que alguna vez indicaron seguridad ahora inspiraban miedo. Las sirenas a medianoche parecían ser el heraldo de negocios turbios en lugar de la búsqueda de justicia. La gente notó por primera vez que algo faltaba cuando un periodista local, Kevin Cross, escribió una serie de artículos de investigación. Kevin, un nativo de Brincaven que trabajaba para el periódico del condado, The Brincaven Record, se atrevió a cuestionar un aumento en los crímenes sin resolver. Comenzó a conectar puntos. Pruebas faltantes en casos de drogas de alto perfil. Sentencias sospechosamente leves para criminales bien conectados y un aumento repentino en la riqueza personal de ciertos oficiales. Cada vez que Kevin indagaba más, se encontraba con intimidación. Llamadas telefónicas anónimas. Neumáticos de coche pinchados y amenazas crípticas garabateadas en su puerta de entrada. Sin embargo, la evidencia seguía acumulándose. Los artículos de Kevin mostraban una luz cautelosa sobre 4 oficiales, en particular el capitán Frank Kowalski, el teniente Darren Ree, el sargento Brian O'Connor y la oficial Heather Mayerie. Sus arrestos de narcotraficantes conocidos a menudo terminaban en fondos faltantes o activos confiscados perdidos. Los documentos oficiales se alteraban misteriosamente y cualquier obstáculo en su máquina de corrupción meticulosamente diseñada se suavizaba rápidamente o se silenciaba. La fiscal de distrito local Elizabeth Calder también sospechaba, pero cada vez que intentaba reunir pruebas suficientes para una investigación interna, sus superiores cuestionaban sus métodos. El recién nombrado jefe de policía Randall Pfeiffer desestimó sus preocupaciones como meras cacerías de brujas. Pfeiffer provenía de un condado vecino, pero parecía más interesado en el avance profesional que en limpiar Brinkhaven. Cada vez que Calder le pedía que abriera una investigación, Pfeiffer mostraba su mejor sonrisa de político y decía, «Lo investigaré». Nunca pasó nada. El miedo crecía entre los residentes. Algunos ciudadanos más valientes escribieron cartas o asistieron a las reuniones del ayuntamiento para preguntar sobre el aumento del crimen y la posible corrupción después de cada la línea oficial se mantuvo. No hay corrupción dentro de la policía de Brincaven. Todos los asuntos de disciplina se manejan internamente. En cuanto a Kevin Cross, él insistió en recopilar información de denunciantes aterrorizados. Arriesgó su reputación y seguridad para exponer lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el peor escándalo de la ciudad en décadas, pero sin importar cuán condenatorias pareciera la evidencia,
ciertas figuras poderosas siempre protegieron a los 4 oficiales. Colder encontró documentos críticos que faltaban en los archivos de la ciudad. Kevin Cross descubrió que los testigos potenciales se habían mudado o se retractaron de sus declaraciones bajo presión. El ayuntamiento parecía paralizado. Una máquina bien engrasada de miedo e intimidación protegió el pequeño secreto sucio del BPD. Lo que nadie esperaba, y menos aún los policías corruptos, fue la repentina reasignación de recursos federales a Brinkhaven. El FBI había estado monitoreando silenciosamente las tendencias en el área gracias a los artículos de Kevin Cross y algunas llamadas anónimas realizadas a una línea de información federal. Se lanzó una operación especial encubierta desde el edificio J. Edgar Hoover en Washington, D.C. Los rumores de una reorganización entrante se extendieron por los canales de Hash. Sin que el departamento de policía de Brinkhaven lo supiera, un solo agente encubierto se había infiltrado entre ellos. Su misión era reunir suficientes pruebas incriminatorias como para desencadenar acusaciones federales, pero incluso sus superiores en la agencia no tenían idea de la magnitud de lo que descubriría ni de cómo todo conduciría a un día explosivo en el tribunal. En el corazón del departamento de policía de Brinkhaven, construyendo una vieja estructura gris con luces fluorescentes parpadeantes, el capitán Frank Kowalski presidía el tribunal. Había pasado la mayor parte de su carrera presentándose como el policía de al lado, ansioso por ayudar y siempre con una sonrisa amistosa. La verdad era mucho más oscura. Kowalski era el cerebro detrás de las operaciones ilícitas que habían tomado ruta en Brinkhaven. Su oficina, con sus persianas baratas y café rancio, servía como centro neurálgico para tratos secretos y negociaciones de dinero para silenciar. Kowalski manejaba el tráfico de drogas local dictando que traficantes podían operar libremente siempre que le pagaran una buena parte si aparecía algún competidor. El equipo de Kowalski fue enviado para cerrarlos bajo una redada artificial, luego una parte del efectivo o las drogas confiscadas desapareció, enriqueciéndolos silenciosamente. Y sus leales oficiales, el teniente Darren Reese, un hombre alto con una voz resonante, actuó como ejecutor de Kowalski. Y el historial personal de Pitbull Reese estaba lleno de elogios por su valentía bajo fuego, pero ese brillante historial enmascaraba su voluntad de hacer lo que su jefe pidiera sin preguntas ni vacilación. Él era el músculo que intimidaba a los testigos, sospechosos e incluso a los compañeros oficiales que se atrevían a cruzar a Kowalski bajo su vigilancia. Los oficiales de base de Brinkhaven rara vez cuestionaban las órdenes. El sargento Brian Kanner era el intelecto de la operación. Se destacaba en falsificar papeleo, manipular cronogramas y alterar expedientes. Su especialidad era convertir lo que debería haber sido un caso abierto y cerrado en laberínticos callejones sin salida. Si Da Colder solicitaba evidencia de un caso específico, Kanner sabía cómo afirmar que se había perdido en una falla informática o destruido por accidente. Se movía como un fantasma a través de bucles administrativos, dejando rastros de papel mínimos y sofocando las investigaciones antes de que comenzaran. La oficial Heather Mayerie, el miembro más joven del grupo, era experta en mezclar. Con sus grandes ojos inocentes y un comportamiento amistoso, había perfeccionado el arte de generar confianza en la comunidad solo para explotarla. Mayerie cultivaba informantes, desenterraba rumores y alimentaba al grupo con inteligencia crítica sobre quién podría estar cooperando con forasteros como Kevin Cross o Da Colder. Visitaba con frecuencia bares y clubes nocturnos locales, cortejando a clientes que podrían tener información valiosa si alguien aparecía en la ciudad o si un residente existente de repente hacía demasiadas preguntas. Mayerie los etiquetaba para vigilancia. La sinergia entre estos 4 oficiales creó un clima de miedo y sospecha generalizados. Incluso aquellos en la fuerza policial que no estaban involucrados en irregularidades estaban demasiado aterrorizados para hablar. Las sospechas se encontraron con ascensos sin futuro o renuncias forzadas para el capitán Kowalski. La caída de la ciudad no fue nada personal, solo negocios. Logró racionalizar que sus acciones evitaron que Brinkhaven se convirtiera en un caos total. Después de todo, el tráfico de drogas iba a existir en algún lugar. También podría controlarlo y embolsarse las ganancias.
La confianza del público era un recurso para cosechar, no un deber sagrado para proteger, pero comenzaron pequeñas grietas. Para formar en sus bien trazados planes, los artículos de Kevin Cross habían comenzado a despertar la curiosidad del mundo exterior. El FBI estaba investigando silenciosamente y Kowalski sospechaba que la infiltración ya podría haber ocurrido. Sintió una tensión incómoda en los pasillos de la estación, como si las paredes estuvieran escuchando para contrarrestar la posible infiltración. Kowalski encargó a la oficial Mallerie que identificara cualquier cara nueva en Brinkhaven durante meses. Mallerie investigó silenciosamente a los recién llegados en la biblioteca local, cafeterías y apartamentos de alquiler. Fue entonces cuando conoció a Rachel Monroe, una mujer tímida que se había mudado recientemente a Brinkhaven para trabajar en los archivos del condado. Mallerie no encontró nada abiertamente sospechoso en Rachel, pero había algo intangible que desencadenó sus instintos viscerales. Intentó investigar más a fondo, pero los antecedentes de Rachel eran impecables en el papel. Un título de posgrado en historia de una universidad de renombre, referencias de un pequeño museo y recibos de una reubicación fuera del estado. Rachel se mantenía apartada, rara vez socializaba, siempre sonreía cortésmente cuando sus caminos se cruzaban a pesar de los instintos de Mallerie. No aparecieron señales de alerta en los registros oficiales, aunque la inquieta Mallerie decidió mantener una con la mirada puesta en Rachel, le confió sus sospechas a Kowalski, quien le dijo que no se preocupara, que nosotros controlamos esta ciudad, que si ella es una amenaza, nos ocuparemos de ella, pero la intuición de Mallerie no dejó el asunto en paz. A veces el agente del que nunca sospechas es el que puede derribar un imperio. Rachel Monroe era de hecho la agente especial Tiana Rosewood. Del FBI, una agente con un historial estelar en resolver casos de corrupción de alto riesgo, que había crecido en un barrio difícil de Filadelfia, viendo cómo el poder y el miedo podían corromper a comunidades enteras. Las experiencias de la infancia de Tiana la moldearon en una incansable buscadora de justicia. Sin miedo a desafiar al sistema y decidida a sobresalir en un campo dominado por hombres que a menudo dudaban de sus capacidades, su operación encubierta en Brinkhaven fue aprobada por un pequeño grupo de trabajo muy unido con sede en Washington, D.C., que había sido alertado de patrones sospechosos por la oficina del fiscal de distrito y por pistas del periodista Kevin Cross. Ella era muy consciente de que, como mujer negra en una ciudad predominantemente blanca, podría enfrentarse a prejuicios, pero esa también podría ser su ventaja. La gente a menudo la descartaba o asumía que era incapaz. Nunca adivinarían que era la clave para desentrañar una sofisticada red de corrupción policial. Sus primeras semanas en Brinkhaven se centraron en la asimilación. Frecuentaba la biblioteca local, se presentaba al personal de los archivos del condado, donde fingía trabajar, y aprendió las complejidades de la vida cotidiana de la ciudad. Descubrió que la gente de Brinkhaven era amigable en la superficie, pero reservada en sus conversaciones. Tomó notas mentales de los clics sociales, sus bares favoritos y cualquier chisme local que pudiera acercarla a la operación de Kowalski. La oportunidad de Tiana llegó cuando encontró una manera de hacerse amiga de Kevin Cross. Había admirado su destreza investigadora desde lejos, apreciando cómo sus artículos habían empujado al FBI a tomar nota. Mientras tomaban un café en un restaurante local llamado Maggie's Kitchen, famoso por sus pasteles caseros, Tiana le confió a Kevin que estaba investigando registros históricos sobre los primeros colonos de Brinkhaven. Él, a su vez, expresó interés en su presencia con la esperanza de que un par de ojos nuevos pudieran ayudarlo con su próxima exposición. Hablaron largamente sobre la arquitectura de la ciudad, las leyendas locales y la ola de rumores de corrupción policial. Tiana fingió escepticismo, lo que llevó a Kevin a compartir más detalles. Él reveló cómo los testigos desaparecieron o se retractaron, cómo se perdieron los archivos, cómo las redadas de drogas nunca llevaron a condenas de figuras significativas. Tiana lo presionó suavemente para que le diera nombres, horarios y lugares. Tenía que tener cuidado de no revelar sus intenciones. Kevin era periodista, no agente de la ley, y necesitaba proteger su tapadera a toda costa. Aún así,
La información de Kevin resultó invaluable para llenar vacíos clave. Sospechaba que la tripulación de Kowalski había estado controlando cuidadosamente el flujo de drogas y que tenían aliados poderosos no solo en Brincaven sino en jurisdicciones vecinas. Tiana reconoció que estaba lidiando con un posible escándalo en varios condados, posiblemente incluso en todo el estado. Recopiló las pistas de Kevin en una aplicación de diario segura en su teléfono, que estaba oculta detrás de capas de cifrado que la oficina había instalado a altas horas de la noche. Tiana regresó a su pequeño apartamento con vista a un tranquilo callejón sin salida. Allí se comunicó con sus manejadores de la oficina a través de un canal seguro, enviando actualizaciones codificadas. Cada misiva tenía un sentido de urgencia. La situación se intensifica. Se necesita infiltración en el departamento de policía local. Los sospechosos muestran mayor precaución. Enfatizó que de inmediato. La acción era necesaria, pero sus superiores instruyeron a los pacientes que querían un caso sólido que se sostuviera en un tribunal federal, no un autobús prematuro que pudiera desenredarse con el tiempo. Tiana se insertó astutamente en pequeños eventos voluntarios por la ciudad con la esperanza de entrar en contacto con la oficial Heather Malley o el sargento Brian O'Connor. Amaneció una personalidad introvertida y amigable que ofrecía ayudar con campañas de caridad locales o recaudaciones de fondos de la sociedad histórica. Su estilo modesto pero elegante, su sonrisa brillante y su comportamiento educado la hicieron accesible. Poco a poco, comenzó pequeñas conversaciones. ¿Cuál es el mejor lugar para tomar un café por aquí? ¿O han oído hablar de ese extraño robo de la semana pasada? Fingió una curiosidad inofensiva queriendo que bajaran la guardia. Una noche, mientras asistían a una comida comunitaria en el centro cívico Brincaven, vislumbró a la oficial Mallory escaneando la habitación. Sus ojos se encontraron por un momento fugaz y Mallory asintió en reconocimiento. Tiana respondió con una sonrisa amable haciendo el papel de una recién llegada tímida. Mallory se acercó y entabló una conversación. Tú eres la que acaba de mudarse aquí, ¿verdad? Rachel Monroe. Sí, eso es correcto. Tiana respondió, voz un poco más alta de lo habitual. Trabajo en los archivos del condado. Es una ciudad tan pintoresca la que tienes aquí. Mallory la observó con curiosidad educada. Entonces, ¿qué te trae hasta Brinkhaven para un trabajo de archivo? Es un proyecto de investigación temporal sobre registros históricos locales. Espero convertirlo en una publicación sobre las familias fundadoras de la ciudad. Tiana se encogió de hombros. Intentar parecer incómoda pero entusiasta puede sonar aburrido, pero lo encuentro fascinante, aburrido en absoluto. Mallory dijo con una risa suave, aunque sus ojos eran calculadores. Bueno, si necesitas ayuda o si alguna vez te sientes inseguro, llámame a la estación. Aunque la conversación duró solo unos minutos, Tiana sintió que Mallory la estaba evaluando. Hizo bien su parte, desprevenida, educada, inofensiva, esa noche. Tiana envió un mensaje codificado a su contacto del FBI. Mowle inició la conversación. Ella sospecha. Necesita mayor precaución en las próximas semanas. Tiana investigó más a fondo las operaciones diarias del Departamento de Policía de Brincaven. Descubrió que el papeleo del turno de noche de la estación de policía a menudo estaba incompleto, lo que dejaba la puerta abierta a informes falsificados. También escuchó rumores de los lugareños sobre una propiedad privada en las afueras de Brinkhaven, un almacén abandonado que se había convertido en un foco de actividad sospechosa. El instinto de Tiana le decía que si el BPD estaba realmente orquestando crímenes, este almacén probablemente era una fachada para el almacenamiento de drogas o bienes robados. Organizó una reunión encubierta con la fiscal de distrito Elizabeth Calder en un restaurante de carretera a las afueras de los límites de la ciudad. Calder inicialmente se mostró cautelosa. No estaba segura de si Tiana era otra amenaza potencial una vez que Tiana mostró discretamente sus credenciales del FBI ocultas bajo sus documentos de identidad falsos. Los hombros de Calder se relajaron visiblemente.
No tienes idea de lo agradecida que estoy de que el FBI finalmente intervenga. Calder dijo revolviendo su café nerviosamente. Pero estos oficiales tienen cuidado, no son descuidados. Tiana asintió. Sé que mi trabajo es reunir evidencia hermética. Voy a necesitar tu ayuda para eso. Calder golpeó la mesa con las uñas. Kevin Cross podría ser nuestra mejor pista, pero está limitado en lo que puede hacer como periodista y estoy paralizada. Mi oficina está bajo presión política para no investigar al jefe de policía. Pfeiffer tiene líneas directas con la alcaldía. Cada vez que presiono, se resisten. ¿Puedes asegurar algún registro financiero? Algo que muestre una entrada repentina de dinero para estos oficiales. Tiana preguntó. Extractos bancarios, compras de propiedades, cualquier cosa. Calder suspiró. Lo he intentado, pero sus activos parecen lavados deliberadamente. Sospechamos de empresas fantasma de otros estados, posibles cuentas en el extranjero, pero todo lo que encontré hasta ahora no es lo suficientemente concluyente para las acusaciones. Inclinándose hacia adelante, Tiana habló en un tono tranquilo pero decidido. Entonces necesitaremos un enlace directo, un agente encubierto o una conversación grabada que los implique. Si podemos ubicarlos en un trato corrupto que podría desencadenar cargos de RICO, los ojos de Calder brillaron con una nueva esperanza. Haré todo lo que pueda para ayudar en los días posteriores a esa reunión. Tiana ideó un plan con sus manejadores de la oficina. Sugirieron que intentara posicionarse como una posible compradora o corredora en el mercado local de drogas. Arriesgado, pero si se hace correctamente, podría arrojar evidencia concluyente. Pasó la noche visitando un bar de Saidi en las afueras de Brinkhaven, estableciendo una relación con pequeños traficantes, dejando escapar que tenía conexiones en otra ciudad. Poco a poco, la noticia de su presencia se filtró a los peces más grandes del inframundo. Nombres que Tiana sospechaba tenían vínculos directos con Kowalski y su tripulación. Mientras tanto, las tensiones locales estallaron. Los artículos de Kevin Cross se volvieron más descarados, insinuando incidentes específicos donde desapareció dinero confiscado. El jefe de policía Randall Pfeiffer denunció públicamente a Kevin y amenazó con emprender acciones legales por difamación. El alcalde se unió al coro, afirmando que la policía de Brinkhaven estaba impecable, pero cuanto más lo negaban, más sospechaba el público de un encubrimiento. Una noche, Tiana recibió un mensaje de texto críptico de un número desconocido. Deja de cavar. Lo borró al instante, consciente de que cualquier respuesta podría comprometer su teléfono. Supuso que la amenaza provenía del círculo de Kowalski. La intimidación solo alimentó su determinación. Luego llegó el descanso que había estado esperando a través de uno de los pequeños traficantes del bar. Tiana organizó una reunión para discutir un posible trato de drogas. Le dijeron que condujera al almacén abandonado un viernes por la noche si Kowalski o sus oficiales estaban involucrados. Tiana tendría la oportunidad de reunir pruebas de primera mano, pero la operación estaba llena de peligros. Estaría sola en la oscuridad lidiando con criminales que no dudarían en eliminar una amenaza. Sus superiores del FBI insistieron en una presencia mínima de refuerzos para evitar que se revelara su identidad. Tiana usaría un micrófono oculto y llevaría una pequeña cámara camuflada en un dije en su pulsera. El plan si Kowalski o su equipo llegaban. Tiana grabaría cada segundo de su conversación y luego le pasaría discretamente la evidencia a Da Calder con pruebas suficientes. La agencia podría intervenir esa fatídica noche de viernes. Tiana condujo su sedán común y corriente al borde del abismo. Un letrero maltratado cerca del almacén decía no pasar, propiedad privada. Más allá había un terreno desierto, la grava crujía bajo sus neumáticos, la luna proyectaba un brillo inquietante sobre el revestimiento de metal oxidado, se tragó los nervios. Revisó 2 veces su micrófono y salió vestida con una chaqueta de cuero y vaqueros. Su objetivo era mezclarse con la multitud ruda que esperaba encontrar dentro del almacén, que olía a moho y a maquinaria rancia. Ventanas rotas se alineaban en las paredes superiores. Una única luz tenue se balanceaba sobre su cabeza revelando cajas dispersas y una vieja carretilla elevadora.
Tiana esperó. Pasos resonando a través del suelo de cemento, cada segundo parecía una eternidad y cada susurro del viento parecía la proximidad del peligro. Por fin oyó voces, una puerta lateral se abrió con un chirrido y entraron 3 figuras. Reconoció a una como un traficante de drogas local que había conocido en el bar, un hombre fibroso apodado Sly. Los otros 2 vestían de civil, pero el corazón de Tiana se hundió cuando reconoció al hombre más alto. El teniente Darren Reese estaba acompañado por el sargento Brian O'Connor, cuya fría mirada recorrió la habitación. ¿Eres el nuevo comprador?, el ladró Reese, su tono goteando. Sospecha. Tiana alimentó la confianza forzando una sonrisa. ¿Eso es lo que me han dicho? ¿Estamos aquí para hacer negocios o qué? O'Connor miró a Reese y luego frunció el ceño. No nos gustan las caras nuevas. Sly, intentando hacer de intermediario, intentó aliviar la tensión. Tranquilos muchachos, tiene un gran respaldo de fuera de la ciudad. El dinero es bueno, lo comprobé. Reese se paró a centímetros de Tiana, su imponente figura eclipsándola. Si intentas algo, te enterraremos tan profundamente que olvidarán que existes. Tiana cruzó miradas con el anotado. Hablemos de números. Pasaron los siguientes 10 minutos discutiendo la cantidad de producto, las posibles rutas de distribución, y crucialmente, la tarifa de protección que garantizaría un paso seguro a través de Brinkhaven. Ree explicó el acuerdo en términos inequívocos. Tiana pagaría un corte regular al departamento a través de Sly, y a cambio, no habría paradas de tráfico ni arrestos si no hacía un pago o si alguno de sus runners se ponía creativo. El trato se canceló. Cada palabra fue grabada por el sexto oculto de Tiana. Trató de no revelar su alivio cuando Ree mencionó explícitamente el corte del departamento de policía. Una admisión directa de corrupción. Esto era oro. El paso final era asegurarse de que pudiera irse con vida y con la evidencia intacta. Sin embargo, justo cuando Tiana selló el trato con un apretón de manos, una voz de las sombras lo sobresaltó. ¿Qué demonios se está pasando aquí? Entró el capitán Kowalski en persona, flanqueado por la oficial Mayerie. El pulso de Tiana se aceleró. Si tenía que enfrentarse a los 4, sus posibilidades de escapar ilesa eran escasas. Ree se volvió hacia Kowalski, medio exasperado, medio reverente, justo cuando estaba finalizando el acuerdo con nuestro nuevo comprador. Con Sly. Kowalski entrecerró los ojos hacia Tiana. No confío en los nuevos jugadores, no sin una verificación de antecedentes exhaustiva. Le hizo un gesto a Mayerie, quien dio un paso adelante con una táctica de intimidación practicada. Te he visto por la ciudad. Mayerie, dijo Rachel Monroe, ¿verdad? Se mudó aquí para estudiar registros. Tiana forzó un encogimiento de hombros despectivo. Esa es mi historia de tapadera, seguro para todos los viejos de la ciudad. No se dio cuenta de que llamaría tanta atención. Su indiferencia pareció apaciguar un poco a Kowalski. Se cruzó de brazos, considerando que manejamos un barco estricto aquí. Si te metes con nosotros, lo entiendo. Tiana interrumpió interiormente, rezando para que su audacia no la matara. Todos estamos en esto por una cosa: dinero. Pagaré mi parte y me quedaré callado. Fin de la historia. Kowalski la miró fijamente por un momento tenso, luego asintió a Rees. Bien. Veremos cómo se desarrolla esto. Pero mírala a Mayerie. Le ordenaron hacer una verificación de antecedentes más exhaustiva lo antes posible. Tiana sabía que su tapadera estaba en tiempo prestado. Antes de irse, Mayerie le lanzó a Tiana una mirada que era mitad sospecha, mitad reticente respeto. Tiana, por su parte, mantuvo su cara de póker, esperando que las gotas de sudor que se formaban en su templo temporal no fueran demasiado obvias en la tenue luz. Salió conduciendo suavemente, con la voz de Reese resonando en su mente. Estaremos en contacto. La misión había tenido éxito más allá de las expectativas. Había grabado misiones dirigidas de corrupción de oficiales de alto rango. Sin embargo, ahora estaba en el radar de Kowalski. Cualquier paso en falso podría significar una represalia mortal. Mientras Tiana corría de regreso a su apartamento, sintió una oleada de adrenalina. Sabía que el golpe final contra la operación policial corrupta de Brinkhaven se acercaba rápidamente. La evidencia era lo suficientemente potente como para desencadenar acusaciones federales si se presentaba correctamente. Tenía que hacer llegar esa grabación a las manos adecuadas antes de que el equipo de Kowalski descubriera quién era en realidad. A primera hora de la mañana siguiente, Tiana acordó encontrarse con Kevin Cross en un parque abandonado en las afueras de la ciudad. Por una vez, sintió un poco de alivio por la niebla de la madrugada que cubría el parque de privacidad.
Le entregó una memoria USB que contenía archivos comprimidos de audio y video de su encuentro en el almacén. Todo está ahí. Prueba explícita de la participación del Departamento de Policía de Boston en el tráfico de drogas, susurró Tiana. Sus ojos se movieron rápidamente para asegurarse de que nadie escuchara. Necesitas mantenerlo a salvo si algo me sucede. Publica esta historia. Expónlos por completo, Kevin. Miró la memoria USB como si fuera una granada real. ¿En serio? Esto es lo que he estado tratando de descubrir durante años. Su voz tembló de emoción y miedo. Sí, y ahora tenemos la oportunidad de terminarlo, dijo Tiana. Pero no puedes publicar esto todavía. No hasta que coordinemos con Doug Calder y el FBI. Si Kowalski sospecha que los federales tienen esto, atacará, lo necesitamos relajado. Celebrando su sensación de invencibilidad, Kevin asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Está bien. Esperaré. Solo prométeme que estarás a salvo. No prometo nada, respondió Tiana con una media sonrisa y luego desapareció en la niebla matutina con la evidencia incriminatoria asegurada. Tiana contactó a Doug Calder desde un teléfono quemador. Acordaron reunirse en un lugar secreto, un antiguo sótano de una biblioteca que la oficina de Calder a veces usaba para almacenar documentos confidenciales. Allí Tiana reprodujo las grabaciones para Calder, quien escuchó con los ojos muy abiertos. Cuando terminó el clip final, Calder parecía triunfante y profundamente ansioso. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Dijo que podemos presentar cargos federales, conspiración de RICO, tráfico de drogas, corrupción, todo, pero necesito tiempo para convocar a un gran jurado. No tardes demasiado. Tiana advirtió que Mayeri sospecha de mí. Investigará hasta descubrir mi verdadera identidad. Si eso sucede antes de que ataquemos, lo perderemos todo. Ceder prometió acelerar el proceso. Explicó que se requeriría la presencia oficial del FBI para entregar las órdenes judiciales al Departamento de Policía. La operación encubierta de Tiana sería el broche de oro. El plan era orquestar arrestos simultáneos para evitar que cualquiera de los oficiales corruptos huyera o destruyera pruebas, pero el destino tenía otro giro reservado esa noche. Tiana estaba en su apartamento revisando la última información de campo. Notó una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle con vidrios polarizados. Podría ser solo la amiga de un vecino, se dijo a sí misma, pero su instinto gritó lo contrario. Después de una hora, la camioneta no se movió. La silueta de un hombre detrás del volante permaneció inmóvil en silencio. Tiana armó una pequeña bolsa de emergencia con artículos esenciales. Su identificación falsa, un teléfono extra, una pistola cargada y la llave codificada de su sedán. Apagó las luces de su apartamento y miró a través de las persianas. Los faros de la camioneta parpadearon. Quienquiera que estuviera adentro sabía que ella estaba mirando de repente. Escuchó pasos en el pasillo acercándose a su puerta. Un solo golpe resonó en su modesto espacio habitable. Tiana se arrastró hasta la puerta, pistola en mano y la abrió lo suficiente para ver quién estaba allí. Para su sorpresa, era Kevin. Cruzó su rostro, sudor pálido goteando por su frente. Miró por encima del hombro con nerviosismo. Creo que me están siguiendo. Tartamudeó. La misma camioneta negra que ha estado afuera de tu lugar me estaba siguiendo antes. Entra. Siseó Tiana tirando de él hacia adentro. Tenemos que movernos ahora. Rápidamente explicó la presencia de la camioneta. La mandíbula de Kevin se apretó. Nos están siguiendo a los dos. Esto es malo. Peor que malo. Tiana dijo. Tenemos que reunirnos con Calder esta noche. No hay tiempo para esperar a un gran jurado. Si nos quedamos aquí, estamos prácticamente muertos. Salieron por la puerta trasera de su apartamento. Abriéndose paso con cuidado por un estrecho callejón, la noche estaba extrañamente tranquila. Tiana mantuvo su arma desenfundada escudriñando cada sombra. Unas cuadras más allá había estacionado un auto de alquiler que a veces usaba para mayor seguridad. Guió a Kevin por las calles oscuras hasta que lo alcanzaron. Momentos antes de que pudieran alejarse, la camioneta negra rugió en la escena. Los faros los fijaron en su lugar. Tiana miró a Kevin, que parecía que estaba a punto de entrar en pánico, cerró las puertas y arrancó el motor. La camioneta se dirigió directamente hacia ellos.
Pero Yana pisó el acelerador evitando por poco una colisión mientras aceleraba hacia la carretera principal. Una tensa persecución se produjo por las calles desiertas de Brinkhaven. Kevin se aferró al tablero para salvar su vida. Tiana maniobró expertamente tomando curvas cerradas, atravesando calles laterales tratando de perder a su perseguidor. Reconoció algunas de las rutas como caminos típicos de la patrulla de BPD. Si Kowalski o Ree estuvieran en la camioneta podrían conocer estas calles incluso mejor que ella. Finalmente vio un desvío que conducía hacia la carretera. Acelerando el motor, Tiana se desvió hacia la rampa de entrada. La camioneta se quedó momentáneamente atascada en una luz roja dándoles una ventana estrecha. Para escapar ella no se detuvieron hasta que estuvieron a millas de Brinkhaven. Un remolino de adrenalina bombeando por sus venas. Se estacionaron detrás de una estación de servicio abandonada, ambos respirando pesadamente. Kevin se secó el sudor de la frente. No puedo creer lo cerca que estaba. Tiana asintió, sus ojos escaneando el lote vacío. Tenemos que asumir que saben quién soy o al menos sospechar. No podemos regresar a mi apartamento y tú no puedes regresar a tu lugar. No es seguro. ¿Qué hay de Calder?, preguntó Kevin, terror entrelazando sus palabras. Tendrá que reunirse con nosotros en otro lugar, una casa segura tal vez. La mente de Tiana se aceleró. Tengo un contacto que puede organizar eso. Pasaron la noche en el auto, cada uno turnándose para vigilar mientras amanecía. Tiana contactó a su manejador de la oficina, quien organizó su encuentro en una casa segura propiedad del gobierno ubicada a media hora en auto de la ciudad. Con ese plan en marcha, se pusieron en marcha con el corazón latiendo con fuerza sin estar seguros de si saldrían con vida o si los hombres de Kowalski los interceptarían primero. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de planificación encubierta y maniobras legales en la caja fuerte. Tiana y Kevin se coordinaron estrechamente con Doug Calder y un pequeño equipo de agentes federales. Planificaron meticulosamente cómo y cuándo ejecutarían los arrestos. La pregunta más importante era si podían confiar en el sistema judicial local o si estaba demasiado comprometido. Calder insistió en presentar cargos en un tribunal de distrito federal, sin pasar por el tribunal local de Brinkhaven. En el momento en que las acusaciones se hicieron públicas, la tripulación de Kowalski sería tomada por sorpresa, pero de todos modos se filtró la información, posiblemente de una fuente interna en el juzgado. De repente, el plan cambió. Kowalski y sus oficiales exigieron preventivamente una audiencia en el tribunal local de Brinkhaven, alegando que todo el asunto se basaba en acusaciones falsas y una trampa por parte de un fiscal de distrito demasiado entusiasta. Esto preparó el escenario para un enfrentamiento dramático. Los policías corruptos marcharon a la corte para limpiar sus nombres mientras Tiana, aún oficialmente sin identificar, se preparaba para testificar si era necesario, pero un giro aún mayor estaba a punto de desarrollarse para que, sin saberlo, llamara a urgencias. Tiana había sido nombrada recientemente para un papel mucho más allá de agente encubierto. Acababan de confirmarla como la nueva directora del FBI. La audiencia del Senado para el puesto de director del FBI había concluido semanas antes de que su asignación en Brinkhaven se volviera tan peligrosa que su juramentación oficial se había mantenido en secreto, orquestada por sus superiores que reconocieron la naturaleza de alto riesgo de su misión, por lo que Tiana estaba operando en capacidades duales como agente encubierta en el terreno, y efectivamente, la jefa entrante de la oficina, el público en general no tenía idea. Incluso la oficina local del FBI en Brinkhaven asumió que Tiana era solo una agente de campo. Se mantuvo un alto nivel de secreto ya que cualquier filtración podría poner en peligro no solo esta operación, sino también asuntos de seguridad nacional vinculados al nombramiento de Tiana el día de la audiencia. El pequeño juzgado de Brinkhaven estaba invadido por manifestantes de vans de los medios y curiosos. Kowalski, Ree, O'Kay, Kanner y Mallory llegaron con uniformes impecables escoltados por su abogado, un abogado defensor adulador llamado Malcolm Hardwick. Entraron a la sala del tribunal con la cabeza muy confiada en que el sistema que habían manipulado durante tanto tiempo los protegería una vez más. Calder tomó su asiento en la mesa de la fiscalía flanqueada por un fiscal de distrito adjunto y un fiscal federal enviado desde Washington. Kevin Cross se sentó en la primera fila de la galería garabateando notas furiosamente, listo para soltar la primicia de su vida en un momento tenso. Tiana no estaba a la vista. El juez Harold Fitch,
un hombre mayor con cabello blanco ralo, presidió la audiencia. Miró por encima de sus gafas a la multitud, claramente abrumada por la mirada de los medios. «Orden en la corte», anunció golpeando su martillo. «Esta es una audiencia preliminar para abordar las reclamaciones presentadas por la Oficina del Fiscal de Distrito y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra ciertos miembros del Departamento de Policía de Brincaven». El abogado defensor aprovechó la oportunidad de hablar. «Su señoría, estas acusaciones son infundadas. Mis clientes son oficiales valientes que se han dedicado a esta comunidad. No hay evidencia de que hayan participado en corrupción o irregularidades. Solicitamos la desestimación inmediata de todos los cargos antes de que Colder pudiera responder». Las puertas dobles en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron. Entró Tiana, vestida con un elegante traje negro. Toda la sala pareció contener la respiración. Caminó con tranquila confianza hacia la mesa de la fiscalía. Los murmullos sondearon por la galería. «Su señoría», Colder comenzó, «me gustaría presentar. Usted, una figura clave en esta investigación». Colder hizo una pausa dejando que la tensión creciera. «Puedo presentarle a la agente especial Tiana Rosewood del FBI, cuyo trabajo encubierto ha proporcionado evidencia sustancial de los crímenes de estos oficiales». Se hizo el silencio. Kowalski y su equipo intercambiaron miradas alarmadas. La boca de Hardwick se tensó, pero esa no fue la única sorpresa. Colder continuó, su voz resonando con orgullo. «Además, me han informado que la señorita Rosewood no es simplemente una agente especial. De hecho, ha sido nombrada nueva directora del Buró Federal de Investigaciones, FBI». La galería estalló en jadeos. Los obturadores de las cámaras hicieron clic salvajemente. Kowalski y sus coacusados se congelaron con la incredulidad grabada en sus rostros. El abogado defensor intentó objetar farfullando: «Esta es nuestra objeción, su señoría. Esto es una emboscada, un espectáculo». El juez Fitch golpeó su gavel. «Orden, digo». Miró a Hardwick y luego miró a Tiana. «¿Es esto cierto?». Tiana dio un paso adelante, su mirada inquebrantable. «Sí, su señoría, me han encomendado investigar la corrupción dentro de este departamento. Mi nombramiento como director se ha finalizado recientemente. Es por eso que la operación se mantuvo confidencial. Tengo grabaciones, documentos y testimonios que establecen la culpabilidad de estos oficiales más allá de cualquier duda razonable». Kowalski salió de su estupor girándose hacia Hardwick. «Sácame de aquí ahora». «Siseo». Hardwick rebuscó entre sus papeles, el rostro resbaladizo por el sudor de los nervios. La multitud observaba con atención concentrada mientras Tiana presentaba la evidencia condenatoria: grabaciones de audio de la reunión en el almacén, transcripciones mecanografiadas de negociaciones de sobornos e incluso declaraciones de co-conspiradores menores que habían cedido bajo presión. Con cada pieza de evidencia presentada ante el tribunal, la bravuconería de Kowalski se desintegró. Mallerie miró al suelo negándose a mirar a Tiana a los ojos. O'Connor removió su rostro pálido. Se apretó la mandíbula, puños temblando de rabia contenida. Cuando Tiana terminó duro, Hardwick intentó una débil refutación: «No tenemos pruebas de que estas grabaciones se hayan obtenido legalmente o de que no hayan sido manipuladas. Mis clientes estaban atrapados. Esta es una flagrante violación de sus derechos». Imperturbable, Tiana se dirigió directamente al juez. «Su señoría, la evidencia se obtuvo de conformidad con una orden válida del Tribunal del Distrito Federal. Todo se ha hecho según el libro, y si hay alguna duda sobre la integridad de las grabaciones, tenemos expertos forenses listos para autenticarlas». El juez Fitch examinó los documentos frente a él, hojeándolos con creciente preocupación. Estaba claro que la evidencia era abrumadora, un tapiz meticulosamente tejido que mostraba la corrupción sistemática de los altos oficiales del Departamento de Policía de Brincaven. Colder aprovechó el momento: «Solicitamos que los acusados sean puestos bajo custodia federal de inmediato, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga». El abogado defensor, con los hombros caídos, pidió la libertad bajo fianza, pero el juez no estaba de humor para la clemencia dada la gravedad de estas acusaciones y la evidencia presentada. «Se niega a Baal. Los acusados serán puestos bajo custodia federal en espera de juicio». Los alguaciles se movieron esposando a cada oficial. Kowalski estalló en protesta: «Esto es una trampa. Esa mujer nos engañó. Quiero que mi abogado». Sus palabras fueron ahogadas por las órdenes del oficial de la corte. Mallerie sollozó en silencio mientras Reese fulminó con la mirada a Tiana como si deseara poder derribarla.
Kanner parecía aturdido murmurando maldiciones en voz baja en medio del caos. Tiana se hizo a un lado dejando que los agentes federales se encargaran de los arrestos. Las cámaras capturaron cada segundo y en ese momento, Brincaven fue testigo de la caída de 4 policías una vez temidos que se creían intocables. Brincaven se despertó con un silencio inusual en la mañana después de los arrestos. Un amanecer apagado se posó sobre las hileras de casas modestas y escaparates cerrados, casi como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. No más sirenas aullando durante la noche. No más presencia amenazante de patrullas. Sus ocupantes armados con amenazas tácitas. La ciudad que una vez se había encogido bajo el peso invisible de su propia fuerza policial se encontró en un mundo nuevo y extraño donde la corrupción de repente, asombrosamente, estaba siendo responsabilizada por los residentes que se habían resignado al hedor del soborno. La realidad era a la vez estimulante y horrorosa. Se alinearon en las calles, algunos abrazándose con cauteloso optimismo, otros permaneciendo estoicos esperando a ver si la verdadera justicia prevalecería. La opinión pública cambió momento a momento. Oscilando entre el alivio de que los corruptos finalmente fueran expuestos y el temor de que una dura represalia pudiera seguir, estas personas no habían olvidado todas las veces que el sistema Brincaven afirmó que las investigaciones internas arreglarían todo solo para que los mismos oficiales corruptos aparecieran días después todavía con sus placas. Pero ese día algo se sentía diferente dentro de las celdas de detención del Tribunal Federal. El capitán Frank Kowalski estaba junto a la pequeña ventana enrejada con su nuevo mono beige. Había pasado décadas en uniforme, siempre con cuellos almidonados y botas pulidas que indicaban autoridad. Todo eso se había ido ahora. Los pisos de concreto desnudos y el olor rancio a desinfectante en el área de detención eran brutales recordatorios de lo bajo que había caído. Podía sentir el incómodo silencio del otro lado del bloque de celdas donde sus una vez leales subordinados, el teniente Darren Ree, el sargento Brian O'Connor y la oficial Heather Mayerie, también estaban confinados. Su presencia pesaba mucho sobre él, un recordatorio constante de su dominio destrozado. El espacio entre ellos no eran simplemente barras y paredes físicas, era el inmenso golfo creado por la traición, la culpa y la lealtad fallida. Por primera vez, Kowalski se enfrentó a la comprensión de que no era inmortal. El atractivo del dinero fácil y el poder indiscutible habían nublado su juicio durante años. Se había convencido de que los residentes de Brinkhaven lo necesitaban para mantener el orden a su manera. Ahora despojado de su rango y bravuconería, Kowalski luchó con la verdad. Se había convertido en la misma amenaza que una vez juró erradicar. El teniente Darren Ree, confinado en una celda separada, oscilaba entre la furia y una desesperación que ardía en su pecho. Siempre había sido el músculo de Kowalski y su orgullo se negaba a dejarlo parecer vulnerable frente a los guardias cada vez que los pasos resonaban en el pasillo. Endurecía su expresión, una muestra de desafío, pero en los momentos de silencio, miraba fijamente las paredes grises con los puños apretados. Preguntándose cómo se había derrumbado todo, se culpaba a sí mismo tanto como culpaba a Kowalski. Parado al borde de un imperio en ruinas, se preguntaba si al tratar de ejercer el control absoluto había perdido el control de sí mismo hace mucho tiempo. El sargento Brian O'Connor era otra historia en conjunto, un hombre de astucia cerebral ahora. Paralizado por la verdad ineludible en el silencio de su celda, su mente se agitaba frenéticamente, clasificando ilusiones de una defensa plausible, un ángulo que podría inclinar los hechos a su favor, pero en el fondo reconocía la absoluta minuciosidad de la operación encubierta de Tiana Rosewood. Los documentos falsificados que una vez creyó que eran impecables dejaban al descubierto toda la máquina que había diseñado tan meticulosamente para frustrar la supervisión. Ahora era evidencia de su culpa. Estaba mirando al abismo de toda una vida de engaño y el abismo no ofrecía nada más que condena. La oficial Heather Mayerie, la más joven entre ellos, se encontró en medio de una crisis moral. Se unió al grupo de Kowalski creyendo, al menos al principio, que era una forma práctica de asegurar fondos en un departamento en dificultades. Con el tiempo, endureció su corazón y se convenció de que solo estaba siguiendo órdenes,
pero en el espacio solitario de su celda, Mallory lloró por primera vez en años. Las lágrimas no eran solo por su libertad perdida, sino por cada vida que había manipulado. Cada confianza que había destrozado, por mucho que lo intentara, no podía ignorar la imagen de Tiana Rosewood, serena y decidida, desmantelando silenciosamente su empresa corrupta desde dentro, fuera de los muros estériles del área de detención. Los habitantes de Brinkhaven estaban comenzando el lento y doloroso proceso de reconstruir su fe en el Estado de Derecho. Una reunión especial se convocó en el ayuntamiento donde activistas locales, dueños de negocios y ciudadanos comunes se reunieron para expresar su enojo, alivio y aspiraciones de reforma. Los activistas locales exigieron supervisión civil del Departamento de Policía, pidiendo una investigación exhaustiva de los nuevos empleados y un cuerpo obligatorio. Los dueños de negocios de CS instaron al Consejo a asignar más recursos para la policía comunitaria con la esperanza de atraer nuevas inversiones y turismo. Los padres preocupados hablaron de cómo sus hijos habían crecido con miedo de quienes deberían haber sido sus protectores. El exjefe de policía Randall Pfeiffer había renunciado en desgracia, aunque corrieron rumores de que podría enfrentar cargos menores por negligencia intencional. El alcalde actualmente resiste una iniciativa de destitución. Trató de mantener una apariencia de autoridad, pero encontró poca simpatía. La gente exigió responsabilidad de todos los rincones del liderazgo de la ciudad en medio de este cívico. Kevin Cross se convirtió en una especie de héroe local, aunque llevaba la distinción con inquietud. Los periodistas de los medios nacionales acudieron en masa a entrevistarlo, atraídos por su inquebrantable cruzada por la verdad en una ciudad donde la verdad estaba sistemáticamente enterrada. Kevin respondió con humildad, reconociendo el coraje de los denunciantes y la determinación de Elizabeth Colder a puerta cerrada. Sin embargo, luchó contra una oleada de culpa. Recordó las noches que pasó dudando si debía continuar sus investigaciones, preguntándose si un solo paso en falso lo convertiría en la próxima víctima. Ahora, mientras Camas capturaba cada una de sus palabras, sintió una extraña mezcla de reivindicación y dolor por todas las personas que habían sufrido bajo el gobierno de Kowalski en el Tribunal Federal. Tiana Rosewood ahora se reveló por completo como la recién nombrada directora de ED del FBI, se encontró atrapada entre el triunfo y una profunda melancolía. Había logrado lo impensable, infiltrarse en un departamento corrupto, reunir pruebas irrefutables y entregar a los conspiradores a la justicia, pero el peso de su victoria la presionaba como una carga invisible. La coronación de su carrera llegó al precio de presenciar una ciudad entera herida por aquellos que juraron. Para protegerlo a medida que avanzaba el día, Tiana permaneció en una oficina segura finalizando el papeleo, coordinando con los fiscales federales y ofreciendo declaraciones a la prensa a través de una ventana unidireccional. Observó cómo conducían a Kowalski y a los otros oficiales a camionetas de transporte que los llevarían a una instalación más segura. Sus rostros desafiantes se habían derretido en expresiones de sombría inevitabilidad. Un golpe sonó en la puerta. Elizabeth Colder entró con aspecto cansado pero decidida. La prensa se está volviendo loca ahí fuera. Colder dijo que dejaba una pila de documentos legales y querían una declaración suya como directora. Tiana exhaló y apoyó una mano en el borde de la mesa. Pronto les daré una declaración, pero primero debemos asegurarnos de los próximos pasos. No podemos dejar que Brinkhaven vuelva a caer en las sombras. Colder asintió. Estuvo de acuerdo. Ya redacté mociones para incautar los activos restantes que Kowalski y su equipo adquirieron por medios ilegales. Estamos coordinando con el nuevo jefe de policía interino y presentando cargos contra algunas personas más que intentaron ocultar pruebas. Un destello de tristeza cruzó los ojos de Tiana. Bueno, es la única forma de restaurar algo. Fe en el sistema, se detuvo por un momento, atrapada entre la postura oficial que necesitaba mantener y el costo personal que había tenido. ¿Cómo está manejando la gente en Brinkhaven las consecuencias? La pregunta flotaba en el aire, cargada de verdades complejas. Colder bajó la mirada. Hay ira, pero también hay esperanza.
Algunos ven esto como una oportunidad para un verdadero borrón y cuenta nueva. Otros simplemente están exhaustos por todo esto. Tiana caminó hacia la ventana mirando la ciudad, en cada caso de corrupción del que he sido parte. Siempre hay una mezcla de alivio y resentimiento. La gente se siente aliviada de que atraparan a los criminales, pero les molesta que se les haya permitido operar durante tanto tiempo. Un momento de silenciosa solidaridad pasó entre ellos a pesar de las conexiones locales de Coulter y la autoridad federal de Tiana. Ambos sintieron el mismo sentido de responsabilidad de ayudar a la comunidad a recuperarse, para mostrarles que la justicia era más que una palabra de moda o una narrativa conveniente. Más tarde esa tarde, Tiana estaba detrás de un podio de metal reluciente con el sello del Departamento de Justicia. Las cámaras destellaban en un aluvión de luz, los micrófonos de las cadenas de noticias nacionales, las estaciones locales y los canales en línea formaban un grupo de tecnología, todos apuntando directamente hacia ella. Comenzó con agradecimientos, agradeciendo a los denunciantes, agradeciendo al fiscal de distrito Coulter, agradeciendo a los honestos miembros de las fuerzas del orden que permanecieron firmemente dedicados a sus juramentos. Kevin Cross estaba en la primera fila, cuaderno abierto. Tiana captó su mirada y asintió discretamente en agradecimiento. Su voz tranquila y resonante transmitía la solemne dignidad de su cargo. Brincaven ha demostrado que una comunidad finalmente se opondrá a la corrupción cuando se le da una plataforma para hacerlo, declaró. Cuando aquellos encargados de protegernos rompen esa confianza, debemos hacerlos responsables sin importar cuán poderosos crean que son. La prensa estalló en preguntas: ¿cómo pudo la corrupción haber continuado durante tanto tiempo sin la intervención estatal o federal? ¿Qué dice esta operación sobre las futuras iniciativas del Buró para abordar la corrupción en los pueblos pequeños? ¿Qué mensaje tiene para las comunidades que temen denunciar la mala conducta policial? Tiana respondió a cada una con la mayor franqueza posible sin comprometer las investigaciones en curso. Reconoció problemas sistémicos, la importancia de la supervisión y su determinación de hacer que el FBI sea más proactivo en la erradicación de la corrupción, grande o pequeña. Finalmente, un reportero local preguntó directamente al director Rosewood cómo se siente personalmente, sabiendo que arriesgó su vida encubierto y que su nombramiento para dirigir el FBI podría haberse visto comprometido por un solo desliz. La pregunta tiró de las propias emociones turbulentas de Tiana, permitió que un breve momento de vulnerabilidad se mostrara en su rostro. Era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Mi ambición personal no significa nada si permitimos que la corrupción se pudra sin oposición. La misión del FBI es salvaguardar la justicia y mi objetivo es llevar esa antorcha para cada policía honesto, cada servidor público honesto y cada ciudadano que cree en el Estado de Derecho. Cuando terminó la conferencia de prensa, Tiana se retiró al pasillo abrumada por un remolino de felicitaciones de los funcionarios federales y la admiración silenciosa del personal. Kevin Cross se acercó a ella y le dio un suave golpecito en el hombro. Solo quería darle las gracias, dijo con seriedad brillando en sus ojos, por confiar en mí con la historia y por proteger esta ciudad cuando nadie más lo haría. Tiana sonrió suavemente. Tú también hiciste tu parte. Exponer la verdad nunca es fácil, especialmente cuando las probabilidades están en tu contra. Sigue contando las historias que importan. Su mirada se desvió por un momento como si quisiera decir más, pero al final simplemente asintió. Se dieron la mano, conscientes que sus esfuerzos combinados habían cambiado irrevocablemente el destino de Brinkhaven. Más tarde, sola en una pequeña sala de entrevistas, Tiana se tomó un momento para reflexionar. Presionó su pulgar sobre una placa plateada en su mano, la placa de directora del FBI que le habían entregado oficialmente en una ceremonia privada al derribar a Koval y sus conspiradores. Había consolidado su nuevo rol con una declaración inolvidable: ningún oficial está por encima de la ley, ningún uniforme otorga inmunidad. Sin embargo, también comprendió que lo que vendría después podría ser aún más desafiante. Asegurar que el Departamento de Policía de Brinkhaven se reconstruyera sobre una base de integridad y confianza comunitaria. Las investigaciones continuarían, las reformas políticas serían impugnadas y las heridas de la ciudad necesitarían la atención adecuada para sanar. Tiana decidió seguir involucrada incluso desde su alto puesto en Washington para monitorear el progreso de Brinkhaven e intervenir si era necesario. Abandonar el lugar que casi le cuesta la vida estaba fuera de discusión. En cuestión de días,
El gobierno federal asignó un equipo de supervisión de transición al Departamento de Policía de Brinkhaven. Reclutas con caras nuevas, exveteranos militares, oficiales experimentados de condados. Cercanos conocidos por sus registros impecables llegaron para llenar las filas dejadas por Valsky. Acusaron a leales, pasaron horas reunidos con grupos vecinales, líderes de iglesias y programas juveniles locales, tratando de cerrar el profundo abismo de la desconfianza. Poco a poco, los ritmos diarios de la ciudad se estabilizaron. El restaurante local, Maggie's Kitchen, volvió a bullir. Sus clientes hablaban de nuevos comienzos en lugar de vivir con miedo. Los niños andaban en bicicleta sin la mirada ansiosa de padres preocupados y los equipos deportivos de la escuela secundaria invitaron a los nuevos oficiales a los juegos, un gesto impensable durante la era de la corrupción. Sí, las cicatrices quedarían. El recuerdo de la traición sistemática no desaparecería de la noche a la mañana. Muchos residentes seguían siendo cautelosos cuando veían pasar una patrulla policial, pero con cada día que pasaba, Brinkhaven daba un paso más hacia adelante. La gente se atrevía a tener esperanza de nuevo. Tiana Rosewood partió de Brinkhaven poco después de que se leyeran las últimas frases. Dejó atrás una ciudad en el camino. Un fiscal de distrito con nuevas esperanzas. Un periodista local con credibilidad nacional y un departamento de policía trabajando incansablemente para corregir su curso mientras su camioneta negra desaparecía en la carretera que conducía a Washington, D.C. Llevó consigo las lecciones de Brinkhaven. El mal prospera en silencio, pero la justicia es más fuerte cuando la gente buena habla por sí misma. Toda su arrogancia y bravuconería. Kowalski y su tripulación aprendieron que la ley que una vez retorcieron para obtener ganancias personales no podía ser domada permanentemente. Al final, el duro karma exige su precio, a veces entregado por una mujer que nunca pensaron subestimar, cuya identidad los conmocionaría hasta la sumisión. Brinkhaven, a pesar de todas sus cicatrices, se convirtió en un testimonio del poder de la verdad y la resiliencia de una comunidad determinada a reclamar su alma. La gente encontró un renovado sentido del deber cívico, un interés despertado en la política local, y sobre todo, una promesa colectiva de nunca más dejar que la corrupción se encone en las sombras. Tal fue el legado que dejó Tiana Rosewood, un faro de posibilidad que muestra que incluso en los rincones tranquilos de Estados Unidos, la justicia puede y prevalecerá cuando alguien lo suficientemente valiente esté dispuesto a ponerse de pie y verla hasta el final. Una sola verdad rotunda surgió de los días más oscuros de Brinkhaven. La corrupción no puede oponerse a la determinación inquebrantable de quienes buscan justicia. El capitán Kowalski y su tripulación pensaron que eran dueños del sistema. Al final, el sistema defendido por una mujer negra cuya perseverancia desafió las expectativas desenmascaró y desmanteló toda su operación a través del valiente trabajo de periodismo de investigación, el empuje implacable de un fiscal de distrito dedicado y la última operación encubierta de la propia nueva directora del FBI. La reñida victoria de Brinkhaven se erige como un faro de esperanza para las comunidades de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este dramático viaje de engaño, peligro y redención. Si encontró valor en esta historia, presione el botón me gusta, comparta este video con sus amigos y suscríbase al canal para obtener más historias apasionantes. Su apoyo nos ayuda a brindarle más historias que inspiran, iluminan y, sobre todo, celebran el triunfo de la justicia.